Muy buenas tardes, yo soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Sinapsis. Ya saben que Sinapsis es un programa donde hablamos de temas de psicología, de sexualidad, de salud mental, de salud física y por supuesto de temáticas sociales y también temas de desarrollo personal. Hoy ya en nuestra nueva temporada vamos a estar transmitiendo en diferentes locaciones y estamos hoy en el Hotel Boutique Adoro, que está en la calle 56 por 49 y 51 en el centro. Es un hotel que está espectacular, está divino, tiene 14 cuartos, algunos tienen piscina privada, pero aparte ahorita estamos transmitiendo desde el área del bar, donde está abierto al público, pueden venir acá a tomar un trago. Y también está el área del restaurante, pueden venir a desayunar, a comer. La realidad es que vale muchísimo la pena. Está, la verdad, muy bonito y pues bueno, felices de estar transmitiendo desde el Hotel Boutique Adoro. Y bueno, ahora sí, ya voy a presentar a mi invitado del día de hoy. Y tengo el honor de tener aquí en el estudio conmigo nuevamente al psicoterapeuta Víctor Chan. Él es psicoterapeuta sistémico, también es conferencista y él es especializado en temas de niños, ¿no? De la infancia, y también es representante de Hogares Maná, ¿no? Entonces, tiene mucha experiencia en todo este tema de las infancias y hoy vamos a hablar de una temática pues bastante importante, ¿no? Que es la sustracción ilegal de menores de edad vía la violencia vicaria, que creo que es un tema a veces donde pues no hay mucho desconocimiento, ¿no? Y no hay tanta información. Entonces, Víctor, mil gracias por estar acá nuevamente, aquí en el programa conmigo. Te lo agradezco de corazón. No, al contrario, gracias. Oye, y el lugar está bonito, ¿eh? Muy bonito, muy ¿verdad? Muy agradable para platicar. Así es, sí. Muy cómodo. Muy bien, Víctor, pues platícanos qué es esto de violencia vicaria, qué es esto de sustracción ilegal de infantes y cómo lo combinamos y por qué es importante saber esto, ¿no? Claro. Y qué hacer si estamos viviendo una situación así, ¿no? Creo que hay mucho de qué platicar sobre esto, entonces. Mira, lancé el suspiro Sí. porque es un tema de verdad que no es nuevo, pero es un tema que es real, que es un tema que desafortunadamente cada día salen más casos. La violencia vicaria es una forma de violencia que mayoritariamente viven las mujeres. Hay una discusión si debiera considerarse solo para mujeres o también incluir a los hombres. Pero me voy a referir hoy en particular a las mujeres, sin hacer un lado. Yo ahí, ya sé, o sea, me acuerdo una vez que fueron a platicar sobre la violencia vicaria y eran mujeres que decían que la violencia vicaria solo se le podía hacer a mujeres. Pero yo sí he conocido casos, y sí, estoy de acuerdo contigo de que la mayoría de los casos sí es la mujer la que está desprotegida, en desventaja, ¿no? Por situaciones de poder económica, no, ahorita vamos a hablar de esto. Pero también he conocido casos donde es al revés, ¿no? Entonces, también creo que la mujer podría ejercer, ¿no? Sí, por supuesto. Si está en una situación de poder. Entonces, yo sí creo que debería aplicar para ambos géneros, pero bueno, ya sé que es un tema debatible, pero yo sí creo que cualquiera puede ejercerlo, ¿no? Por eso aunque sí es más común en mujeres que les sucedan a las mujeres. Claro. Por eso comenté que este es un debate, ¿no? Sí. En mi opinión, comparto lo que acabas de decir. Creo que el tema es un tema también de hombres, ¿no? Conocemos casos de hombres que lo han vivido, entonces, pero mayoritariamente lo viven las mujeres y creo que es un tema real. Entonces, es toda violencia que se usa en el caso de las mujeres, entre comillas, hombres también, en donde se usan los hijos como una característica primaria para dañar y lastimar a la mujer o al hombre, en su caso, ¿no? Sí, donde se lastima a la mujer, en estos casos, digo, mayoritarios, a través de los hijos, sí, ¿no? Claro. ¿Okay? Entonces, es como lastima a tus hijos, o sea, lastimar pueden ser de diferentes formas, no necesariamente físico, aunque también, ¿no? Entiendo, ahorita me vas a corregir tu mamá, o sea, y como les hago daño a ellos, por supuesto que te friego a ti, ¿no? O estoy diciéndolo mal. La idea o la intención primaria es dañar a la mujer, a la mamá, a la pareja. Esa es la idea primaria. Aunque hay un daño también a los niños, que es lo que me encantaría hablar. Bueno, sí, porque también más, ¿no? puede ser que te quito a los hijos para dañar a la mujer, ¿no? Es que la idea es dañar a la mujer. Ajá. O sea, te llevo, te quito, retiro, escondo a tu hijo, a nuestro hijo, para lastimarte a ti. Esa es la característica principal, que se usa a los hijos para dañar a la mujer. Normalmente
quitándoselos. O Sustrayéndolos, no sustrayéndolos de manera ilegal. También hay un debate que algunos expertos dicen que se pudiera tipificar como secuestro, aunque en realidad desde la norma jurídica no existiría el secuestro porque hay patria potestad y es el papá, claro, etcétera, ¿no? A menos que el papá no tenga, o sea, legalmente ya se haya comprobado que no puede estar con sus hijos, sería un secuestro, pero en realidad, pues en teoría, sí, pues es el padre, hasta ¿no? este momento secuestro no aplica, ¿no? Okay. Pero yo no descartaría que haya casos donde sí pudiera existir la sustracción con la figura de secuestro. Pero digo, es como hasta este momento no hay. Es que acá yo creo que lo debatible es cuando no dejan que la otra persona tenga acceso, ¿no? O sea, la mamá, vamos a ponerlo en lo que la mayoría de los casos así son, es hacia la mujer, que el papá se lleve a los hijos, o sea, los sustraiga, se los lleve, y la mamá no tenga acceso a ellos, ¿no? Es que de eso se trata. Eso es como pues me estás quitando también mi derecho, ¿no? Sí, claro. de también estar con mis hijos, ¿no? Entonces esa es la parte ilegal, sí, claro, totalmente, ¿no? O sea... Es que de eso se trata la sustracción. Claro. Porque de manera ilegal, mayoritariamente el papá, el varón, es quien de manera escondida, de manera como sea, se lleva a los hijos, los esconde, se pierde dónde están, se les saca de las escuelas, o sea, de verdad se esconde. Y yo he escuchado casos incluso que los niños, cuando el papá los sustrae de manera ilegal, casi los encierra en un cuarto para que evite el contacto que pudiera haber hacia el exterior. Entonces, hay un tema muy grande con respecto a eso. Y también a veces, yo también he escuchado casos que les hablan muy mal del otro, o sea, también sí, ¿cómo se dice? Enajenan. Alienación parental. Alienación parental, ajá. Donde te hablo mal, exacto, de la mamá para no hacerte saber que yo te traje porque te amo, porque exacto, la mamá ella es mala, no te quería. Exacto. Esto es parte también de las características de comportamiento que sucede en una sustracción ilegal. Hablando desde la perspectiva de que una pareja, un papá, lleva a sus hijos sin el conocimiento y sin el consentimiento de la mamá y se pierde todo contacto entre madre e hija mayoritariamente. ¿Cuándo, o sea, tú que sabes mucho sobre esto, o sea, hay como algunas causas que se repiten, algún patrón como en estos casos que puedan ser como señales de alerta que suceden como que cuando pues, sí, se llevan a tus hijos? O sea, mira, a mí me parece, por los casos que he acompañado ya de varios años, una característica de esto es que el padre es narcisista. Okay. Y estamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Sí, es que esto es muy así como... Claro, como porque tiene muchas ramas, 100%. Pero lo que yo he visto de los padres que deciden sustraer de manera ilegal es que hay un tema de narcisismo, hay un tema de violencia impresionante, o sea, son agresores, no solo manifestado por la sustracción ilegal, sino son agresores en su convivencia cotidiana con la pareja, con la esposa, con la concubina. Entonces, una característica es que estar viviendo con una pareja, un esposo, un concubino, que tiene rasgos narcisistas, un riesgo es que pueda llevar a los hijos por esa forma de pensar que la mujer no tendría por qué hacer algo que lo hace bien, pero para castigarte, dañarte. Sí, para fregar. Totalmente. O sea, no te pude fregar de otra manera, ya te fuiste, nos separamos, pues bueno, me queda esta carta, ¿no? Y la voy a utilizar. ¿Puedes hablarme, Víctor, de algunos rasgos de las personas narcisistas? Sí. Porque yo siento que es una palabra, la verdad digo, acá yo lo digo en mi opinión como psicóloga, que ya está un poco mal utilizada, ¿no? O sea, ya todo el mundo, o sea, hay alguien tóxico, una conducta así, o tóxica, es narcisista, ¿no? O sea, ya todos son narcisistas y no es así tampoco, ¿no? O sea, sí hay gente que tiene rasgos narcisistas, y hay gente que tiene ya el trastorno de personalidad, ¿no? O sea, narcisista. Entonces, ¿puedes hablarnos un poco de cuáles serían como estos rasgos importantes, ¿no? De estas parejas. Mira, el narcisista es un trastorno. Entonces, cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de que hay ciertos síntomas clínicos que se pueden mirar
de una persona que presenta el trastorno narcisista. No es lo mismo, por ejemplo, ahí tenemos que diferenciar, claro, de una persona que hoy se enojó y despertó por algún tema y ya no lo sigue repitiendo porque fue producto de una emotividad surgida en un momento. Pero cuando hablamos de un trastorno hay criterios clínicos que nos pueden decir cuándo sí es un tema de el enojo es parte de una manifestación de una conducta narcisista y cuándo es producto de una emotividad que me salió ahorita, exacto, ¿no? es lo que estoy diciendo, que no le voy a tener el trastorno de personalidad narcisista, que eso sí es una serie de criterios clínicos. Sí, claro. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. A tener ciertos rasgos, que hay gente que puede tener un rasgo o dos, pero no quiere decir que tenga un trastorno en sí. Y pues hay ciertas conductas que podrían ser no tan sanas o tan bonitas, pero tampoco significa que por eso seas narcisista, ¿no? Claro, entonces sí hay que saber diferenciar estas cosas, porque lo que digo, si no se utiliza muy a la ligera. Sí, esta es palabra, que es narcisista. ¿no? Oye, espérame, no es así, ¿no? Otra característica también que vale la pena comentarla, Clau, es que entra otro trastorno como es la celotipia. Alguien me preguntó, oye, ¿y todos somos celosos? Yo creo que todas las personas, hombres y mujeres, en algún momento podemos manifestar un poco de celo. Pero no es lo mismo un momento de celo a una conducta producto de un trastorno, donde la persona tiene estas manifestaciones clínicas también. No, o sea, y obsesividad, te persigo, sí, te controlo, me molesto, claro. Drama, violencia, te obligo, te encierro. Que no es lo mismo que en algún momento puedas sentir y sobre todo si te dan motivos. O sea, pero digo yo en el tema de los celos, yo sí creo que hay gente que no es celosa para nada ni un poco. Pero sí, claro, claro. Pero entiendo el punto de que todos hemos sentido celos alguna vez, de que alguna situación te provoca un malestar, ¿no? Pero la persona celosa es la persona que quiere controlarte y que viene ahí de sentimientos de inseguridad. Las personas que son narcisistas, aunque parece que tienen un ego muy inflado, que lo tienen una autoestima muy baja, en realidad disfrazada de este egocentrismo, de esto, ¿no? Y muchas partes el control y la manipulación. Por supuesto. Entonces, y muchas veces las personas narcisistas al principio son encantadoras. De hecho, siempre son encantadoras, pero hay otro lado. Pero ¿no? Lo que te enamora al principio, por lo que caes, es justamente este encanto. Claro. Y después, ya que te tienen, o sea, por decirlo, ya estás enamorada o enamorado en una relación, ¿ok? Entonces pasa que empiezan a cambiar, ya viene el rechazo, viene la desaprobación. Pero no es un rechazo de una población de que digan un pleito y ya esté molesto, no, es un rechazo sistemático. Te desvalorizo sistemáticamente, te rechazo, me porto mal, soy odioso, soy de grosero, soy violento. Y la otra persona sigue pensando en lo que fue y se empieza a sentir culpable. Entonces hay una serie de situaciones ahí que son violentas, muy agresivas. Normalmente cuando la persona, en este caso la víctima, se empieza a alejar, vuelve otra vez el círculo de la violencia. No de la violencia, de la reconquista, no, te prometo que No, estoy hablando muy genérico, ¿no? Y luego, entonces la otra persona, bueno, ok, tal vez se va a cambiar, otra vez te vuelve a sentir segura. Por eso decía hace un rato que todos podemos tener alguna conducta, pero cuando hablamos de narcisismo, hablamos de estos trastornos, ya son hábitos y estilos de vida cotidianos, no es un momento donde se reaccionó. Y esto es muy importante que la gente que está escuchando y está viendo pueda tener muy claro, porque, ¿sabes? Yo he encontrado a muchos hombres que dicen, oiga, quiero una cita al consultorio para terapia, porque mi esposa tiene celotipia. Y yo siempre cuando escucho un hombre que me dice eso, así como en mi cabeza, ¿será? Y cuando yo hago la entrevista, seguramente tú lo has hecho también, lo único que está pasando es una mujer que está viviendo infidelidades, que tiene inseguridad, ¿no? Y que no confía y que no cree. Pero no es porque tenga un trastorno, sino está insegura por las conductas que su pareja está manifestando. Pero los hombres dicen, es que ella está, he escuchado, y perdón por la expresión, es que ella está loca. No, espérame, no está loca. Es una mujer que está insegura, está lastimada, pero no tiene la celotipia como trastorno. Pero es que ese argumento de que están locas o cuando se conocen a alguien, y también aplica para las mujeres, ¿no? De que todos sus exes o todas sus parejas eran las locas y él era el... O sea, el bueno, ¿no? El sano en la película. Exacto. Eso es una
gran evidencia de que evidentemente no es una persona muy, muy saludable mentalmente, ¿no? Y el problema de este tipo de vínculos exactamente es que hay un motivo, una razón. Sí, claro. Entonces, la manera de justificarse es minimizando, que justamente eso hace una persona de manera narcisista, de manera sistemática, ¿no? Minimizar tus necesidades. Tus necesidades no son importantes. La persona narcisista te utiliza para obtener algo. Mientras le seas útil, te va a tener ahí. Útil ante la sociedad, útil porque le funcionas, no sé, en la casa, útil por las razones que sean, ¿no? Y normalmente nunca deja. Las personas narcisistas generalmente son infieles, no digo que todas, pero generalmente, y siempre tienen así a las que utilizan. Entonces a veces por eso se alejan, pero siempre regresan, siempre. Una persona narcisista casi nunca te deja. La que tiene que dejar es la persona que es está violentada. sufriendo. Sí, pero ya es un tema muy interesante. Pero bueno, la mayoría de estos casos, entonces, que de las personas que cometen violencia vicaria, o sea, y la sustracción de menores a través de esta violencia, son personas que tienen este trastorno narcisista. Sí. ¿Hay alguna otra como elemento? Sí, la de personalidad que tienen de verdad muy, muy manifestado. Este tema de cambio de humor, de todo esto que es sistemático. Entonces estas personas empiezan no a tolerar, empiezan a no gustar. Si hoy no me hablaste, me ofendo. Si hoy llevaste al niño al parque y no me dijiste, que no tendría por qué decir, porque tú sabes que las tardes vamos al parque siempre. Entonces la reacción es una reacción violenta, es una reacción de minimizar a la mamá, es una reacción de no puedes hacer nada si no me lo pides. Y otra parte muy importante en este tema de la sustracción, que cuando, lo he visto mucho, que cuando el papá sustrae de manera ilegal, una de las grandes características del sustractor, del agresor, es decir que la esposa hacía algo malo, hacía un delito con los hijos, lo maltrataba, le hacía cualquier cosa. O sea, mentir. Y no es real, sino es una forma de justificarse a él mismo que lo hizo por proteger a los niños. No, justificarse él mismo, pero también quedar bien ante la sociedad, desvalorizando y poniendo, o sea, hablando mal de una persona, o sea, quitándole su valor ante la parte y usualmente social. mienten para decir, ya viste, tiene que estar el niño conmigo. Y dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, esta parte que no tolera muchas cosas, es como esta poca, así lo entiendo yo, como esta cero tolerancia a la frustración. Totalmente. Cero al ya estar separados o lo que sea, a no hacer lo que el otro quiere. Y también es una forma de demostrar poder. Por supuesto. O sea, como que se me van acabando los recursos y pues te voy a fregar porque te tengo que fregar, ¿no? Como yo soy el que mando, sí, claro, o la que tiene el poder acá, ¿no? Y te lo voy a quitar. Y normalmente a veces por cuestiones económicas, o a veces por cuestiones de situación, de trabajo, ¿no? Del lugar donde trabajan o que tiene más influencias en ciertas cosas. Claro. Porque acuérdense que esta parte, lo que dijimos, lo que dijiste al principio no es solo una causa, no hay como muchas causas que normalmente estas personas a las que les ocurren esto, hay otros tipos de violencia psicológica, violencia económica, exacto, va acompañado. Entonces, eso es como la estocada final, ¿no? O sea, uno final, pero me refiero a algo muy doloroso. Y sabes que también es importante, Clau, que muchas mujeres, muchas mamás, vamos a referirnos a las mamás, que están conviviendo con un hombre narcisista, con todo esto que estamos hablando, muchas veces lo sienten, lo reconocen, pero no tienen una red social que les ayude a salir de estas relaciones violentas. Y no saben qué hacer cuando se les sustrae a los hijos. Muchas mujeres que yo he visto en los últimos 15 años con este tema sufren en silencio, no van a las autoridades correspondientes, lo hablan, pero de una manera así como muy quieta, y entonces son mujeres que están viviendo en sufrimiento tremendo. Acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Que muchas mujeres, lamentablemente, tal vez, o sea, por el entorno, por las creencias que todavía hay, las creencias que a veces no nos ayudan mucho en temas de relaciones interpersonales, se quedan en relaciones, digo,
porque ¿qué van a decir la gente? Ya no voy a encontrar nunca a nadie. ¿Qué voy a hacer con el tema económico muchas veces cuando no hay una equidad, Sí, claro, ¿no? claro. Aunque sea el método tradicional y la mujer se queda a cuidar a los niños, muchas veces la mujer no tiene acceso a nada de la economía, la ve toda la pareja, el hombre, ¿no? Entonces, esto a veces se quedan por las razones, porque sienten que no hay de otra, ¿no? Por creencias o por situaciones reales, como la parte económica, no tienen Sí, a claro, dónde ir, no tienen claro. un apoyo. Y también, porque también esta parte que decías, o sea, y eso me parece importante reflexionar, porque creo que es un tema que sucede mucho socialmente. Pero aquí yo quisiera saber, las mujeres que están viviendo eso, entonces, ¿qué pueden hacer? Porque si no tienes a veces los recursos o no tienes las influencias, ¿a quién puedes recurrir? O puede ser que sí lo tengas o no, pero ¿cómo se manejan estos casos? Luego las leyes acá sabemos, digo, lamentablemente cómo son en cuestiones de temas familiares y de hijos y de pensiones y de todo. Digo, también eso es otro tema. Pero bueno, ¿qué pueden hacer estas personas? Mira, yo siempre he dicho y siempre le digo a las mujeres con las que platico que número uno hay que hablarlo, con quien sea, con quien tú quieras, con un guía espiritual, un pastor, un sacerdote, con quien tú quieras. Hay que hablarlo mucho porque en la medida que lo hablas, más vas clarificando tus pensamientos y vas escuchando otras voces que no es solo la tuya. Claro. O sea, mi voz de mujer acompañando, ¿no?, mi dolor y demás. Entonces, escuchar otras voces siempre es como muy, 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 muy importante hacerlo. No, y cuando lo dices en voz alta también te caen muchos 20, Sí, cuando claro, solo se queda adentro. Entonces, de ti, ¿no? hablarlo es muy importante, informarse. Eso es muy importante. Ahora las redes podemos entrar fácilmente y tú pones violencia vicaria y te aparece videos, información. Creo que la accesibilidad que se tiene con la tecnología vía un teléfono o una computadora, yo siempre recomiendo, infórmate. Escuchar otros casos, escuchar otras vidas como si fuera la mía, pero escuchada de otra mujer, creo que ayuda mucho a reflexionar. Lo tercero que yo siempre digo es que hay que denunciar. Y yo sé, y lo digo con toda responsabilidad, que muchas veces los procesos legales no son favorables, no son... Es que tardan la vida entera. O sea, es una cosa exagerada. Tremenda. Yo estoy acompañando un caso ahorita que el padre sustrajo a la niña de 5 años. Ya está imputado por 4 delitos. Pero nadie Y él sigue con la niña. Y entonces ha usado 20,000 temas también legales. Entonces yo sí creo que las leyes tendrían que cambiar. Yo sí creo que la actuación de funcionarios, creo que sí hay funcionarios irresponsables, creo que sí hay funcionarios que no hacen bien su trabajo y eso facilita que un sustractor siga haciéndolo. Entonces, denunciar es muy importante y aunque sea lento y demás, pero queda en el expediente, queda en una carpeta de investigación el registro de ese evento y entonces, si no denuncias es como si nunca hubiese acontecido nada, entonces como si no existiera tu problema. Claro. En cambio, cuando lo denuncias, ahí queda, entonces ya hay razón para decir, oye, es que ya tuvo una denuncia hace 4 años, oye, es que hizo lo mismo hace 3 años. Entonces, por eso yo siempre recomiendo denunciar, aunque no sea como muy Víctor, rápido. ¿y pueden recurrir a ti o a alguna asociación o alguien que les dé algún acompañamiento también esta parte psicológica de cómo manejarlo, esta parte emocional de contención? Sí, claro, claro, con mucho gusto yo puedo escuchar a quien lo necesite, escuchar y dar mi mejor recomendación y que sea la mujer que decida qué quiere hacer. Okay. Porque yo he escuchado mujeres, les doy la información y deciden no hacer nada. Okay. O deciden como, voy a pensarlo. O sea, yo te doy la información y tú decides, ¿quieres sanarlo? Dale. ¿Quieres denunciar? Aquí están las vías. Y ahorita hay una... Mostrarles el caminito, cual sea que quieran tomar. Y si en ese camino que desean tomar, que decidieron, puedo seguir yo acompañando, adelante, ¿no? Es muy importante. Hay una red nacional contra la violencia vicaria, hay una representación aquí en Yucatán, también pueden acudir. Por eso digo que informarse. ¿Dónde nos podrías pasar tipo esa red? O sea, ¿dónde se pueden acudir a esta asociación? Tengo el teléfono personal de la representante, no sé si debiera yo darlo.
pero sí pueden en internet buscar Red Nacional de Violencia Vicaria Yucatán. Okay. Y ahí les va a aparecer la página, les va a aparecer absolutamente todo. De hecho, ayer convocamos una rueda de prensa precisamente para exponer un caso que estamos acompañando. Y ahí estuvo la representante de la Red Nacional contra la Violencia Vicaria. Red Nacional de Violencia Vicaria en Yucatán. Sí. Yucatán. Sí. Esa es una... Ok. Y bueno, Víctor, se nos acabó el tiempo. Pasa volando. Antes te iba a decir, me encantaría que nos dejaras tus redes, por supuesto, y dónde podemos encontrarte, y pues algún mensajito final, así sí, ya rápido para cerrar con este tema importante. Me pueden encontrar en Instagram, psicoterapeuta Víctor, ahí aparezco, es el perfil profesional. También estoy en Facebook, Víctor Chan Psicoterapeuta. Mi número es 9999-552225. Y con mucho gusto yo puedo leerte, puedo escuchar un audio, a veces no puedo tomar llamada, pero me reporto. Y lo que dije hace un rato, busca ayuda porque eso te va a ayudar no solo a saber cómo resolver la sustracción, sino también atenderte a ti y prepararte para recibir a tu hija, porque yo estoy seguro que aunque hayan pasado 1, 2, 3 años, vas a recuperar a tu niña y a tu niño, y eso es muy importante. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que es un tema muy importante. Gracias por toda la información. Espero que se repita y sigamos hablando de todos estos temas que suceden, ¿no? Y que es importante salir a veces de la ignorancia y conocer, ¿no? Que se pueden hacer cosas. Y bueno, pues me despido. Yo soy Claudina Campos. Estamos transmitiendo Sinapsis a través del Hotel Boutique Adoro. Entonces, aquí muy felices. Y nos volvemos a encontrar, ¿no? La próxima semana. Bye.